Bienvenidos a Booster Inmobiliario, un espacio donde se habla, debate y comparte ideas sobre el mercado inmobiliario. Este podcast es impulsado por Ideamos, el primer acelerador comercial de Ecuador y uno de los pioneros de América Latina. Bienvenidos a Booster Inmobiliario. El día de hoy tenemos a un invitado con el que me gustaría poder charlar más a profundidad acerca de todo el crecimiento que está teniendo el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires. Y creo que vamos a poder tener mucha tela de qué cortar. Bienvenido, Fede. Mateo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Espero que te diviertas. Y vamos a divertirnos. Totalmente. Gracias. Sabes que ahora el día acompañó bastante para estar bajo techo grabando un podcast. Sí. Planazo. De milagro llegué empapado porque tuve un plan antes, pero sí, llovía un montón. Bueno, Fede, sabes que de las primeras cosas que en el podcast hacemos es poder presentarnos, pero teniendo la premisa de que no muchos de los desarrolladores que han pasado por aquí han nacido con la idea de cuando sea grande quiero ser desarrollador. Veo que eres joven, veo que estás lleno de energía, me imagino que tienes un montón de ideas, pero me gustaría saber cómo llegaste al mundo inmobiliario y cómo es que creaste, cómo cofundaste el tema de Avenue, por favor. Ok, bueno, gracias por la invitación, un placer. Sí, a mí me pasó que de muy chico me gustaba la construcción en general. Nunca me imaginé tener una desarrolladora, de hecho no sabía lo que era una desarrolladora. Para mí los edificios se construían casi mágicamente. Después, con el tiempo, fui entendiendo que hay un negocio detrás de eso y más allá del dinero, de que hay empresas que se dedican a eso. A desarrollar, A no solo a desarrollarlo. construir. Y no solo a construirlo, correcto. Y dije, bueno, se me empezó a dar por el mundo inmobiliario, real estate, desarrollo. Me gusta la arquitectura, yo estudié arquitectura. Vengo más del palo de la arquitectura, entonces dije, bueno, ¿cómo podemos armar algo con eso? Y que sea significativo, que uno pase y levante la vista y vea un edificio lindo, que le dé valor a la ciudad. Que tenga una impronta propia. Impronta propia también, hay edificios que obviamente depende, bueno, ya nos meteremos un poco más en los lotes y el tipo de lote que buscamos nosotros, que es un poco más difícil, pero así todo tratamos de darle cierta impronta y estar mucho en el diseño, en los detalles, sumado obviamente la ubicación que nos gusta y que pensamos que puede ser un buen negocio para tanto clientes de consumidor final como clientes de inversión. ¿Hace cuánto nace Avenue? Y Grupo Avenue debe tener ya unos 7 años. Creció primero, fue como al revés, no hicimos Grupo Avenue y después hicimos un edificio, sino que hicimos un edificio y después vino Grupo Avenue como empresa. Bien, ¿cuál fue el primer edificio? Scalabrini Ortiz, 1500, no me acuerdo exacto, pero Scalabrini, Costa Rica. Que nada, se hizo un edificio con socios, buscamos la tierra, conseguimos un punto donde Scalabrini Ortiz hace un par de años no tenía la cantidad de edificios que tiene haciéndose hoy. Y bueno, fue bien y a partir de eso empezamos a armarla en base a que conseguimos unos lotes que estaban buenos en un barrio como Villurquiza, en el corredor Donado Holmer, que veíamos que tenía muchísimo potencial, que hoy en día está plagado de proyectos y es hermoso y es muy lindo. Fueron visionarios en ese sentido. Pero en ese momento había pocos, pero todavía había mucho por explorar. Era una apuesta, hoy es ya una realidad 100%. Y eso fue hace como 4 o 5 años, con un lote grande. Entonces fue como que empezamos con un lote bastante más grande que lo que suele empezar, que era un triple frente. Y te consulto, ¿ustedes tienen más o menos estimado, o sea, tienen de todo tipo de proyectos en cuanto a metrajes, pequeños, chicos, medianos, sí, grandes? Sí, nosotros lo que tenemos es divididos a Grupo Avenue, es la empresa madre desarrolladora, sí, junto con mis 2 socios. Y lo que tenemos es como 2 líneas de productos principales, más allá de algunos coproductos o codesarrollos puntuales. Tenemos la línea Millenia, por un lado, que está apuntada casi toda o en gran parte a inversores para renta o para sacarle por ahí un markup a esa unidad que compran. Uh-huh. Son unidades chicas, 1 y 2 ambientes, y siempre son proyectos ubicados estratégicamente en lo que es Palermo Soho, Palermo Hollywood, pensado muy para el público inversor.
Sería, perdón que te interrumpa, no, sí. sería como una línea más enfocado para personas que quieran invertirlo y tenerlo como en Airbnb, en renta corta. Exacto. Por los puntos que son y por la escala de los proyectos y por el tamaño de las unidades, apunta 100% a eso. Mismo nosotros tenemos dentro de los proyectos esos, de la marca Millenia, desarrollado y asociado con una empresa, un pool de renta, que vos podés comprar la unidad y no te ocupás de nada más hasta todos los meses pasar a buscar el dinero de la renta, que está bueno. Obviamente nadie está obligado a hacer una vez que compre la unidad, pero yo creo que en los edificios el 75% de la gente que compra en esa marca de productos y en ese desarrollo lo termina dejando con nosotros. Y ustedes para entender bien, entonces ustedes desarrollan, por ejemplo, yo me intereso en Millenia, compro en Pozo, Sí. desarrollan, terminan, me entregan la unidad, o incluso me imagino que habrán tenido algún caso que ni siquiera le entregaron como la unidad, solamente lo entregaron y ahí comienzan a darle un retorno mensual de su inversión. Exacto, hay un montón que obviamente vienen, toman la posesión y demás, y hasta ahí nosotros se lo equipamos, y no, o sea, en ningún momento tuvo que meterse ni en una obra ni arreglar algo, y cualquier cosa que tenga que ver con la rentabilidad le va directamente a ellos, y nosotros lo hacemos como un servicio también adicional, y creo que lo que hoy te diferencia en un montón de cosas. A ver, monoambientes en Palermo hay 200 millones para comprar y para invertir. Lo bueno es, más allá de nuestra empresa, la confiabilidad, nosotros, el producto que hacemos y los estudios de arquitectura que contratamos y que son como socios estratégicos nuestros, avalan todo lo que hacemos. Ese es un servicio más que creo que muchas veces termina haciendo la diferencia. El valor agregado. Exactamente. Por supuesto. Y bueno, aparte de Millenia, me contabas que tenían más líneas de otra lógica. Claro, esa es la parte de monoambientes y dos ambientes. Puntualmente la mayoría en Palermo, te diría que casi todo. Y después tenemos la otra marca, que es la marca Acros, que está pensada mucho más, lo que te decía, en el corredor Donado Holmer, que son por ahí barrios que se fueron desarrollando, donde nos permitimos hacer unidades más grandes. Hay un proyecto que tiene monoambientes, pero también son monoambientes mucho más grandes. Por ahí tienen 45 metros, o hasta 50. Que podrían ser fácilmente dos ambientes o divisibles. Pero después sí, son todos 2, 3 y 4, que debe haber unidades de 65 metros hasta 250, 300 metros. Es grande, o sea, pensado ya más para familia. Familia, consumidor final. Bien. Consumidor final no quiere decir que igual no hagan negocio cuando lo compran. Porque igual cuando entran, obviamente compran a un precio preferencial, pues están comprando un pozo. Pero es un público distinto, en donde por ahí sí te tenés que sentar con el cliente, ver la planta que quiere. Obviamente hay limitantes por temas estructurales y demás, pero a nosotros nos gusta, y a mí puntualmente, cuando viene una persona a comprar su departamento para vivir, quedarme con ellos, atenderlos, ver qué le gusta. Adaptarlo a su familia, a sus necesidades. 100%. No es una casa, porque obviamente una casa es 100% a medida, pero dentro de la lógica y lo que se puede hacer dentro de un edificio de propiedad horizontal, nos metemos en todos los detalles, y de hecho muchas veces pasa que el cliente se junta con el estudio de arquitectura directo. Yo a veces voy a las reuniones porque me gusta ese tipo de producto y de reuniones, pero está bueno, tiene la libertad de juntarse con los clientes, tienen contacto, así que esa es la marca Acros, apunta más a familias y jóvenes un poquito más grandes. Sí, me imagino que también, o cuál sería la diferencia en la parte comercial que tú verías inicialmente. Me imagino que con la línea Millennial tú solamente tienes que ver proyecciones numéricas, 100% inversores, como lo único que les interesa es pongo la plata ahora, cuándo y cómo voy a tener el retorno, y versus los otros que ya lo vimos que era una familia. Pero ¿qué crees que se vende más rápido, por ejemplo? Y mira, un poco es lo que decís. A ver, hay algo en los inversores que el inversor lo que ve es ubicación, proyecto, respaldo de la empresa, pero ve números. A veces si la planta está resuelta, o a veces nosotros tenemos inversores que nos acompañan hasta a veces sin ver la planta. Como que nos compran paquete de metros antes de que inicie el proyecto,
porque bueno, obviamente saben con los estudios que trabajamos y confían en el producto, pero bueno, ven que a ellos a fin de cuentas les dije la rentabilidad que esperaban o superior en algunos casos. Bien. Eh, ¿Cuánto, por ejemplo, en Millennial, a modo de ejemplo, Sí. tal vez el caso más exitoso de rentabilidad, no sé si tengas en mente, de una persona que entró en un momento de demolición, tal vez, o en pozo, y una rentabilidad que le haya sacado al final de la obra? No, mira, y te hago una aclaración, lo que nos terminó pasando bastante es que hay mucha gente que en Milenia entra en el pozo o la preventa o apenas estamos demoliendo, compra, como que te digan, por decirte, dos monoambientes de 30 metros o de 35. Entonces tiene 70 metros. Y quizás empezó la obra, fue avanzando, pasó un año o un poquito más, y nosotros ya estamos lanzando otro proyecto. Y lo que por ahí hacemos en esos casos, o nos piden es, mira, tengo 70 metros acá, que los compré, no sé, tengo un valor, $3.000 el metro. Se revalorizó en ese año y por ahí tiene más plata en capital. Entiendo. Le conseguimos a veces un comprador a las unidades de él, con su markup, y por ahí en un año le hizo el 40%, 30%, y él directamente ni siquiera cobra la plata esa. Como, Aumenta la cantidad de metros. entiendo, Entonces, en el nuevo proyecto. En el nuevo proyecto, en vez de tener 70, no sé, en Soler Fitzroy, por ejemplo, que es un proyecto que nosotros tenemos, en vez de tener 70 ahí, pasó a tener 90 en lapso de un año, ¿no? 20 metros, 30. Que es un montón. Es un montón, es un departamento. Es un montón. Sí, es otro monoambiente, literalmente. Otro ambiente, sí. Y no hace falta esperar el final de la obra. Sí, entiendo. Nosotros lo tuvimos armado así y me lo acuerdo porque pasó. ¿Sabes que hay desarrolladoras que comienzan a tener cierto impacto dentro del mercado? Unas que les caracterizan porque tienen un tema de financiamiento, otros porque tienen un tema de velocidad a la hora de la entrega, otras porque, no sé, tienen acabados de lujo, etcétera. ¿Qué crees que es lo que le diferencia o qué representa el día de hoy el Grupo Avenue en el mercado inmobiliario? Buena pregunta. A ver, nosotros, Grupo Avenue, no surge el nombre tan de por sí, podría haber sido Avenue, de hecho muchas veces nos dicen, che, ¿por qué no le dejan el Avenue solo, que es como, tiene más impacto el nombre corto? Lo que nosotros tenemos es que somos un grupo, más allá de que la cabeza somos 3 socios y demás, somos un grupo grande de inversores, de estudio de arquitectura, de socios, de clientes, de un montón de cosas que nos acompañan y que por eso es un grupo, no deja de ser un grupo del que son parte un montón de gente, y que eso hace como que ya medio empieces a pertenecer a una comunidad de algo donde te sentís parte y está bueno y hacemos eventos y no es que uno venda por hacer eventos, sino porque realmente sentimos que es un grupo lo que formamos. Somos Claro, gente tienes joven. un pool de empresas atrás que están respaldando Todas, que sí. el Grupo Avenue vaya para adelante. Va para adelante y gente que nos acompaña también. Por suerte, a ver, es un mercado que no es fácil, que suele estar complicado, está castigado porque a veces no hay créditos para pozo. Nosotros vendemos departamentos de pozo en su totalidad, y así todo tenemos la suerte de que no tenemos problemas de venta, porque la gente confía, nos acompaña, nuestras obras nunca frenaron ni en pandemia, ni cuando fue la devaluación de su momento, ni con los costos. No nos quedamos sin caja, lo tenemos bien armado, por eso digo, somos un equipo. Hoy estoy yo acá, después está un socio, los llaman Mati, uno que por ahí se encarga de toda la parte financiera, contable, administrativa, y es el que lleva numérico. también, sí, que lleva adelante la obra propiamente dicha y que los contratos se cierren, que los números cierren para los inversores y para que la obra pueda avanzar. Totalmente. Porque uno ve que va por la ciudad y ve que hay obras que están frenadas. Ahora que sacaste como el perfil de tu socio Sí. Matías, Matías, ¿cuál es tu perfil? Son 3. somos 3. Si pudiéramos darle un perfil a cada uno, ya tenemos al financiero, al numérico, al Sí. que me imagino El que putea dirige, cuando, el que dirige cuando todo. dice se están gastando más de lo que se debe, me imagino, ¿no? Sí, sí, Yo sí. tengo ese socio y es el más odiado por el resto de los 100%. socios. A ver, Mati, que es como el director de toda esa parte y de casi te diría de toda la empresa en general, Bien. porque es el que maneja la caja, que Bien. es lo que termina haciendo que el negocio se pueda llevar a cabo. Después el otro Mati se dedica más a la parte para ir comercial, branding, estrategia, financiación de parte de los inversores, captación de inversores nuevos. Y
Y bueno, yendo a meterse un poco en perfil, es encontrar o intentar encontrar primero los terrenos ideales para lo que nosotros pensamos que es un buen proyecto. A ver, terrenos buenos hay en toda la capital y hay para todos. Cada uno se posiciona donde quiere, donde le gusta y donde cree que realmente hay un buen negocio y donde se siente cómodo también con los inversores que tiene. Por un lado, Entiendo. esa pata, la de generación de nuevos negocios, y por la otra parte, yo me enfoco mucho en el producto, en seleccionar por ahí o terminar de ver qué estudio de arquitectura elegimos para cada proyecto y por qué lo elegimos. Tú tienes el olfato, por decirlo así. Sí, me gusta, aparte también el día a día con la parte de diseño y proyecto, soy el que más estoy. Entonces, bueno, para ciertos lugares veo que por ahí puede ir un producto o arquitectura de cierto tipo de arquitecto, para otros otra, y lo voy balanceando. Me imagino que la parte creativa. Y es la parte por ahí más creativa, es también donde después Mati financiero, Mati financiero, me porque baja son la dos pata mates. porque sí, no sé, a veces uno vuela con muchas cosas que también son difíciles de realizar. Totalmente de acuerdo. Y también, como te decía, a ver, tiene que ser lindo, tiene que ser bueno, pero al fin y al cabo tiene que dejarle rentabilidad a todos. Entonces, bueno, Mati tiene ese balance justo en hasta dónde y por qué, y en qué un poco más. Entonces, Qué bueno. La verdad es que me identifico bastante con tu perfil dentro de la empresa. Pero me has hablado de muchos estudios de arquitectura y toda esa parte que hace que el producto final sea tenga un diferencial, ¿correcto? Sí. ¿Cuál crees que es el hilo conductor o al menos la insignia que tiene Grupo Avenue a la hora de los desarrollos? Son boutique, tienen esta característica, tienen... mirá, tratamos de que todos los proyectos estén muy por encima de la media. A ver, como te decía antes, hay un montón de obra y con algo te tenés que diferenciar. Por un lado, te lo comenté, lo de la parte ya de rentabilidad y la parte económica, que obviamente influye un montón. Y por el otro lado, algo distinto tenés que hacer, porque si no entras en lo que hacen En la todos. monotonía. En la monotonía. Y la verdad nos gusta estar orgullosos y contentos de los proyectos que hacemos y de que obviamente al principio uno lo ve en renders, en planos, pero cuando se materializa y lo ve en vivo y pasa alguien y dice, che, el de ustedes es el... Por a veces no conocen por ahí mucho el nombre de la empresa o saben que somos nosotros, pero se les olvida un poco. Y dicen, ustedes es el que tiene tal cosa o tal otra. Y eso es lindo porque, nada, estás sumando, creo, un poco de valor y estética a una ciudad que es espectacular. Buenos Aires es espectacular. Yo soy ecuatoriano. Ok. Y en Ecuador no te encuentras con una infraestructura así. O sea, tiene otro tipo de encantos, obviamente. En Quito, puntualmente, que es mi ciudad. Pero yo recuerdo en el 2008 que vine por primera vez de vacaciones acá a Buenos Aires. Fue la primera vez que vi un Ferrari por fuera de Estados Unidos, por fuera de países del primer mundo, pero estacionado, nunca me voy a olvidar, en Recoleta, con pudencia, con un país muy pudiente, Sí. con una infraestructura que es como transportarse a Europa en 2 segundos. Y la verdad es que en ese momento me cautivó y dije, yo tengo el sueño argentino, lo quiero tener, o sea, quiero poder vivir acá, quiero poder, nada, tener el beneficio de que cada esquina esté llena de arte, llena de cultura. Así que entiendo mucho a lo que te refieres. Regresando un poco al tema de que decías del tema de la elección de los terrenos. Sí. ¿Tiene alguna peculiaridad que buscas en la elección de los terrenos? O sea, ¿qué factores debe cumplir para que Fede esté completamente interesado en ellos? A ver, nosotros tenemos la particularidad de hacer o tener la mayoría en esquinas o obviamente doble o triple frente. ¿Por qué? Porque desde un lado de la parte, como siempre digo, económica, financiera de un proyecto más grande, más volumen y más. Pero también hay algo en la estética que a veces es muy difícil con el código de edificación que tenemos en la ciudad, más allá de todos las idas y vueltas que hubo, porque se puede más, menos, sin entrar en esa polémica, en que es volumétrico. Entonces te hacen hacer como una caja. No puedes explayarte mucho, tenés que ser muy ingenioso para
entre medianeras y sin perder tantos metros cuadrados, diferenciarte. Entonces, muchas veces lo que tratamos es que cuando vos tenés un doble, un triple frente, se puede hacer otra cosa. Desde el producto, desde las unidades y también del impacto que tiene ese edificio donde lo hacemos. Entonces, creo que la mayoría debe estar en esquinas, doble frente, o triple, o alguno puntual, me estoy olvidando. Entiendo. Específico, o fue de los primeros, pero hoy es eso. Sumado a eso, la zona. Claro. La zona, obviamente, a ver, Palermo es commodity, sirve, funciona, te diferencias con ciertas cosas, pero también nos gusta mucho apostar a, como te decía antes de Donado, cuando fue en su momento, que había cositas, pero nosotros fuimos con 2 edificios juntos, en una misma cuadra. A todo por Sí, el todo, o sea... sí. Y la verdad que hoy me encanta, son los proyectos de Acros Donado y Acros Donado y Juramento, que es la esquina. Tienen 30 metros de distancia entre uno y otro. Y apostar así en un barrio que está medio en desarrollo, nada, fue fuerte. Estamos súper contentos. Hoy está toda la plaza vendida de lotes y se están haciendo edificios y es un punto espectacular. Y también nos gusta mucho eso, las plazas, los parques. El acceso al verde. El acceso fácil, al verde. Rápido. Y aparte, nosotros tratamos de, por lo menos en línea Acros, que es donde más apuntamos a lo que yo te decía antes, que el producto sea bueno en todo sentido, desde la calidad constructiva y desde la calidad espacial. Nosotros cuando proyectamos, nosotros fue el estudio MMSB, Capeocho y los nombro, un poco la premisa era, además de las unidades y los metrajes, que todas las unidades tengan balcón terraza, y estamos hablando de muchas unidades. Y nos daba un poco de decir, che, porque el semicubierto, el cubierto, y cómo se cobra, y la verdad, la gente encantada, los edificios que más espacio verde tienen, o espacio aire libre, perdón, fueron los que más se vendieron, y nos gusta ese tipo de producto. ¿Estos proyectos ya están finalizados o No, están en ejecución? En ejecución terminan los dos entre final del año que viene y más o menos final del año que viene los dos terminan. Bien, perfecto. Sabes que has dado como bastante puntapié para que avancemos un poco en la conversación y luego volvemos hacia el tema de Villa Urquiza, que yo estoy fascinado con Villa Urquiza. Hay un mito, vamos a hacer como una descontracturación de mito o realidad. Palermo está saturado y la única manera de competir es con amenities cada vez más caros. ¿Qué puedes opinar? ¿Cuál es el diferente? O sea, Palermo ya está hasta acá. Bueno, es un poco lo que te comentaba antes. No, con amenities más caros no hace falta. Obviamente, si uno tiene una manzana entera va a poder hacer otro tipo de producto. Pero creo yo que le tenés que buscar la vuelta y hay tanto que no es por el lado de algo más caro, algo menos caro, sino de ser ingenioso desde otro lado o sumarle valor como nosotros por ahí le sumamos con este pool de renta o por ahí con la estética que uno le da al edificio. Yo creo que muchas veces la gente valora mucho más el proyecto en sí por cómo se ve y por el diseño y por los detalles de las unidades y de las terminaciones, también. De los servicios, de un montón de cosas. Que de cobrar un amenity más caro, creo que eso no... Porque lo digo esto porque a muchos de los desarrolladores que hemos entrevistado, muchos nos dicen como tenemos la mejor calidad constructiva, somos la desarrolladora más segura del mercado y luego cuando vas a genuinamente como comprador a buscar qué es lo que te gusta, terminan siendo cosas tal vez tan pequeñas las que son los factores de decisión, porque ya el precio es algo similar, la ubicación es la misma. Las desarrolladoras cada vez más se están profesionalizando en cada una de las cosas que hacen, ¿no? Como cada vez están agrupándose, cada vez más están tratando de entendiendo cómo generan más confianza al consumidor final. Entonces, sí, efectivamente considero que el tema constructivo el ingenio que tenga cada una de las desarrolladoras va a ser decisivo y ya no solamente caer en precio y ubicación, a pesar de que es el 80% de la toma de decisión. Y también hay un tema de la confianza y de la empresa a la que vos le estás comprando. Como decimos, hay muchos proyectos, hay muchas desarrolladoras y
y un montón hacen las cosas bien, algunos no tanto, a veces por negligencia o a veces por lo que sea. Pero creo que nosotros también lo que tenemos en ese aspecto es que estamos ahí. O sea, cualquier cliente que quiere comprar un departamento o hablar con nosotros, todos nuestros clientes tienen nuestro teléfono, el mío, el de Mati. Cualquier cosa que necesiten, nos llaman y lo podemos ver, los atendemos, quieren sentarse y ver algo puntual, lo tienen. Creo que no debe haber un cliente de todos los que tenemos que si nos mandan un mensaje a nosotros, no lo respondamos. Estamos al pie del cañón. Y nos gusta también. Involucrarse. Involucrarse porque realmente también nos gusta lo que hacemos. Y nos gusta hacer edificios, y nos gusta hacer departamentos, y nos gusta hacer este producto y este rubro, y nos apasiona. Entonces, como que si vos lo haces solamente por un fin económico, por ahí te va a ir bien, pero tu respuesta y tu acogida. Sí, no va a ser la mejor. Y la experiencia del cliente no va a ser la mejor. Eso se nota además. Cuando no le das un genuino valor agregado al consumidor final, se nota cuando es algo meramente económico. Así que pasando posteriormente al tema de Villa Urquiza. Ya ahí medio hablamos un poquito acerca de Palermo. Palermo me parece un barrio bastante seguro por el momento en cuanto a inversiones se trata, pero con una fecha de caducidad. No digo porque sea malo, sino porque ya no hay en dónde más seguir desarrollando, ya no hay mucho más provecho que sacar. Y considero, al menos en la experiencia que tenemos desde Ideamos, que es un potenciador comercial, que tenemos mucho contacto con el cliente final, nos hemos dado cuenta de que cada vez más les seduce nuevos barrios como Villa Urquiza, como Chacarita, y no solamente quedarse con Núñez, Belgrano, Palermo, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito de cuál ha sido tu experiencia en diferencias, ¿no? Ahora tal vez hablando un poco más en lo comercial, entendiendo también que son dos enfoques diferentes. Sí, entiendo. A ver, hay algo que también, y por qué, a ver, no por esto, pero sí puntualmente nosotros nos enfocamos en ese momento en Urquiza y Chacarita. Yo viví en Villa Crespo, después viví en Palermo, y en un momento yo me fui a vivir a Villa Urquiza, y para mí, en los barrios, y en ese tipo de escala barrial, se vio otra cosa, hay otra tranquilidad. Después de la pandemia también, la gente necesitaba como estar en espacios por ahí un poco más verdes. Entonces, eso es un poco lo que por ahí nos atrajo de eso, más allá de toda la parte económica, que hay una realidad que también Palermo tiene un techo de un piso de compra y un techo de venta, en donde por ahí es algo más seguro, pero la rentabilidad, obviamente, cuanto más segura, menos beneficiosa. Es buena también, pero bueno, también tomando cierto riesgo, que ya no es tanto riesgo. Igual me da la impresión de que Villa Urquiza ya está jugando en las ligas mayores. Por eso digo que ya no es tanto riesgo. No, entonces, pero todavía hay esa diferencia entre que uno puede comprar un poco más barato que lo que compra la tierra en Palermo, y así todo salir a vender valores casi de Palermo o de Palermo. Entonces, esa diferencia entre lo que compra y vende es más amplia que la que uno pueda hacer a veces en Palermo, con por ahí el costo de tierra, que es un commodity más o menos en Palermo lo que vale. Y bueno, y si en Urquiza, Colegiales, Chacarita, que ahora vamos a lanzar otro proyecto de la marca Acros, enfrente a la plaza de Charlón y 14 de julio, de un triple frente muy grande y muy lindo. Es linda esa plaza. Sí, es hermosa. La plaza está impecable. Empezará la obra en 4 o 5 meses. Hermoso. Wow, tienen además un montón de proyectos. Eso sí. Además, desde hace 7 años que comenzaste, que comenzaron con Grupo Avenue, o con el primer desarrollo, más o menos ¿cuántos han desarrollado hasta el día de hoy? ¿O han desarrollado o están en desarrollo? Sí, y deben ser en total más o menos 10 edificios. Es un montón. Es un montón. Y sí, porque aparte es un proceso largo. Uno piensa que, bueno, que el edificio o la gente cuando pasa, bueno, empezó y terminó a los 3 años o a los 2 años, depende del tipo de proyecto, pero la realidad que desde que uno compra, empieza a negociar el lote, lo compra y aprueba los planos, y ahí tenés 1 año y pico más que
que hace que el proceso sea eso. Pero sí, estamos ganas, somos gente joven que tenemos muchas ganas de hacer. ¿Tus socios tienen más o menos la misma edad? Exactamente igual. Qué bueno, qué bueno. Sí, lo mismo. Sabes que dentro de Ideamos tenemos la teoría de que hoy en día hay demasiada oferta. Considero que la demanda lo está acompañando, no solamente es que están construyendo a lo loco, sino también hay ese requerimiento por parte del consumidor final. Pero esto es una pregunta un poco más comercial, que me encantaría tener tu opinión. A medida de que hay más oferta, independientemente de la demanda, el tiempo de decisión de compra del consumidor es mucho más elevado. Es decir, probablemente hace 5 años una persona tenía una decisión de compra de un mes. Hoy en día probablemente está siendo un poco más larga. ¿Cómo has visto esos procesos en la realidad de ahora? Sí, es verdad, tardan un poco más o considerablemente más. La realidad que es lo que vos decís, hay mucha más oferta. Entonces, al haber más oferta, también uno como que se empieza a marear y se desesperan y me dicen, no, pero no te puedo comprar a este precio porque lo vi $100 menos acá y 50 menos el otro 50 más. Hay información de los proyectos. Claro. También hoy uno entra a los portales y desde la computadora, desde el iPad o lo que sea, puede estar scrolleando y vas a ver 200.000 proyectos. Y uno se marea, ya no sabe si está comprando bien, a quién está comprando, qué está comprando. Entonces, sí, creo que se demora más cuando está en ese momento y cuando también la persona que lo recepciona o lo atiende para venderle, por ahí no está tan capacitada para eso y empapado del proyecto. A nosotros, entre los aliados que tenemos en la parte comercial y lo que te decía un poco antes, que por ahí nosotros también tenemos contacto con el cliente, tratamos de hacerlo rápido y no por un hecho de velocidad, porque las obras van igual, sino porque tenemos muy en claro nuestros proyectos, lo que apuntamos y los servicios que ofrecen nuestros proyectos. En la parte comercial me comentaste que ustedes trabajan con inmobiliarias, pero actualmente trabajan con equipos propios internos también. No, nosotros no tenemos comercializadora propia. Obviamente tenemos el aliado estratégico que es Baigun, en este caso, sí. En todos los proyectos. Pero nosotros, es lo que te digo, como que por ahí el primer contacto sí puede ser que venga a través de Baigun Realty o Baigun RN, depende. Pero después nos gusta a nosotros tener el contacto con el cliente. Claro, de una hecho, vez que entraron ya sí, las reuniones suelen ser en nuestra oficina, los invitamos a todos a que vengan, a que nos conozcan, a que conozcan la oficina también, porque también es un poco lo que plasmamos en nuestras oficinas, es un poco lo que después plasmamos en los proyectos, dentro de una escala de lo que uno puede. También vienen a ver materialidades. Estamos muy ya la presencialidad ahí es mucho más fácil para poder avanzar con la confianza, tomando en cuenta de que ustedes no están vendiendo un metro cuadrado, están vendiendo confianza. Confianza, es que es eso. Porque si se atrasa una obra o si pase lo que pase en el gobierno o en el gobierno de turno, es importante que puedan dar eso que necesita tanto un comprador. Y de hecho para eso creamos el podcast, para poder acercarle un perfil como el tuyo al consumidor final, que sepa quiénes son ustedes y no solamente en quedarse en el render, en la foto o en el video promocional, ¿no? No, 100%, y eso es clave e importante. A ver, nosotros, creo que te comenté un poco al principio, o lo charlamos antes, no me acuerdo. Nosotros en todo este tiempo y con todos los aumentos de precios que hubo y un montón de cosas, uno ve que hay un montón de obras frenadas. Nosotros en ningún momento frenamos ninguna obra, las obras siguieron su curso normal, se van a entregar en el tiempo que estaba establecido, y eso creo que es lo importante, la confianza en ese tipo de cosas. Sabes que un gran amigo y desarrollador ya de la casa nuestro se llama Santiago, saludos a Santiago Lebrío. Él nos decía, esto pasa mucho porque cada vez el tema del desarrollo inmobiliario es más atractivo y hay muchos inversores golondrina, ¿no? Como que van, hacen lo suyo y se van. Como, no sé, tal vez personas que tienen por ahí un par de dólares
sobrantes hacen un desarrollo y es el único y ya no se quedan en el real estate. Pero a diferencia de empresas como Grupo Avenue, sí están enfocadas en seguir creciendo y en seguir haciendo una trayectoria. Así que, Fede, ya estamos llegando al final. Con esto me gustaría cerrar con una última pregunta, que sería, ¿qué tipo de recomendación o cómo le ves al mercado de aquí en adelante? ¿Crees que va a seguir creciendo? ¿Crees que está llegando a un límite? ¿Crees que este impedimento que están habiendo con los créditos para los usados va a impulsar a la parte del el desarrollo en pozo, a la compra de desarrollo en pozo? Sí, a ver, nosotros por un lado creemos que siempre va a ir para mejor, por eso nos seguimos dedicando a esto, seguimos comprando tierra. Si pensáramos distinto, bajamos la persiana y hacemos otra cosa. Entonces seguimos apostando a esto. Sabemos que hay momentos que por ahí, por alguna decisión política, cambiaria o macro, baja un poquito la venta o puede haber una cierta recesión. Pero nada, es a lo que nos dedicamos, nos encanta, seguimos apostando más. Tengo amigos que me preguntan, che, están comprando un lote nuevo, pero y todo el quilombo Y el metro y cuadrado, el metro cuadrado subiendo. cuesta 1.500, 1.600, 1.700. Y bueno, a ver, es lo que hacemos. Después está en lo que te dije también por el principio, en nosotros ser ingeniosos, en un momento donde las cosas estén un poquito más complicadas, tratar de hacer las cosas de otra manera para que sean rentables y se puedan seguir haciendo igual. Y encontrar la oportunidad. Y encontrar oportunidades que por ahí antes era mucho más común en la contratación ya en mano de las empresas, $700, $800 el metro, y se terminaba. Y hoy nosotros nos dedicamos de punta a punta del desarrollo, hasta compramos los tornillos. Impresionante. Entonces, bueno, hay momentos que hay que ajustar un poco más eso y ser un poco más ingeniosos en todo eso. Y hay momentos en los que, bueno, será un poco mejor la venta y acompañará y no dejaremos de ser así. Y nada, nos gusta lo que hacemos y vamos a seguir apostando a esto. Entonces, por eso me metas a ir para mejor, creo que 100%, si no haríamos otra cosa. Qué gusto, Fede. Y bueno, muchas gracias por escuchar el podcast, gracias No, por por la invitación, por recibirnos. La empresa que está detrás de esto es Ideamos LATAM. Nos pueden encontrar como ideamos.latam en Instagram y en todas las plataformas de Spotify, YouTube, Google Podcast, etcétera, como Booster Inmobiliario. Ahí te van a poder escuchar. Espero que te hayas divertido y que podamos tener más dentro de poco. Sí, bueno, gracias, Mateo, por la oportunidad, por escribirnos para que seamos parte de esto. Y bueno, éxitos en este proyecto que también tienen ustedes. Gracias.